En una ciudad donde cada paso cuenta una historia, existe un lugar donde las palabras nunca mueren. Madrid, tierra de gigantes. De sueños escritos por manos eternas, como Miguel de Cervantes y Lope de Vega. Sus voces aún resuenan. En cada calle, en cada verso. Y ahora es tu turno. Este 27 y 28 de mayo, las historias cruzan fronteras y se encuentran en Librería Códice. No es solo un evento, es un llamado. Encuentro de escritores sin fronteras. Madrid te está esperando. Muy buenas, cordial saludo. Buenas a todas las personas que nos están escuchando a través de Escritores Sin Fronteras en este primer encuentro internacional de escritores y Feria del Libro Madrid 2026. Hoy tenemos el gusto de tener, además de ser escritora, es correctora y editora. Ella es Daniela Patrón. Eh, Daniela Patrón nació en San Martín, provincia de Buenos Aires, pero vivió siempre en Villa Pueyrredón, Cava. Es correctora, como le dije, de textos y redactora, egresada del Instituto Superior de Letras Eduardo Mallea, desempeñándose en la actualidad en ambas profesiones de forma independiente. Daniela en el año 2012 participó en la antología propuesta por la editorial Dunque, Murmullos de Papel, y a partir de allí fue seleccionada en diversas convocatorias, como en el 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, con editoriaciones El Parque, y el 2021, Escritos de Mujeres. Varios de sus escritos fueron publicados en revistas digitales, Viajero y Siete Artes, y en diversas antologías digitales de escritores euloteros. Participó en la corrección de libros Unidos Pudimos, de Editorial Uno del Oeste, Almas Conectadas, Ediciones del Parque 2021 y Humanidad Germina, Ediciones del Parque en el 2022. Antologías en las cuales también participó en tres relatos de su autoría. En la actualidad cuenta con diversos títulos corregidos. En mayo de 2019 editó su primer libro de cuentos para niños titulado 12 campanadas de Navidad con editorial Enigma y en enero 2022 publicó Carpe Diem, cuentos para disfrutar el momento en editorial Autores de Argentina. En el 2023 comenzó a dictar clases y cursos de escritura online. Así es que la saludamos a Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida. Sergio, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el momento que nos estén mirando. Gracias por por esta oportunidad de dar a conocer mi literatura y mi trabajo. Bueno, ya hice un resumen de tu vida, pero cuéntanos, además de editora y correctora, ¿quién eres también como escritor y qué te motivó sobre todo a entrar en este bello mundo de las letras? Bueno, como escritora puedo decir que lo soy desde mi infancia. Cuando todavía no sabía ni siquiera leer, agarraba los libros, veía imágenes e inventaba historias. Después, cuando ya aprendí a leer, a escribir, plasmé esas historias en el papel, en un montón de cuadernos que tengo de esa época, con cuentos, pensamientos, relatos, y lo que me motivó a escribir es, o sea, es una necesidad que tuve desde niña, ¿sí? Esa inquietud, esa necesidad de plasmar lo que por mi mente pasaba, esos mundos que yo creaba. Qué bueno. El, hoy vamos a hablar de tu libro Carpe Diem. Es Carpe diem, así es. exacto.
Invita inmediatamente a vivir el presente, como quien dice. ¿Qué significado personal tiene para ti esta frase y por qué decidiste convertirla en el eje de tu libro? Bueno, Carpe Diem justamente es una recopilación de todos los relatos y cuentos y pensamientos también que fui escribiendo desde mi adolescencia hasta el momento de publicarlo en el 2022. Carpe Diem es vive ahora, disfruta el momento y lo que busco justamente con este libro es que el lector viva el presente leyendo este libro y que disfrute sobre todo todas las cosas de su lectura y que le deje alguna enseñanza para su vida, ¿no? Como vos dijiste antes, participé de varias antologías a partir del 2012 y este libro reúne gran parte de todas esas participaciones y en un comienzo, cuando lo empecé a escribir, que fue en el 2020, a recopilar más que nada, porque muchas cosas ya estaban escritas, eh, se sumó algo que no tenía pensado, que es relatos sobre la pandemia que vivimos en ese año. O sea, Carpe Diem tenía todas mis obras recopiladas y sumamos la sección de pandemia y todo lo escrito en ese año de encierro, digamos, y de estar viviendo algo tan inusual para el mundo. Así es. O sea que los lectores en este libro van a encontrar, en su página encontrarán relatos de varios temas. Exacto. El libro está dividido en varias secciones, como amor, pasión, libertad, identidad eh, y pandemia. Y también es un libro muy especial porque tiene un bonus track al final de él, que son dos poemas escritos por mi papá. Ah, Él qué siempre bien. también escribió, pero nunca llegó a publicar, y bueno, su primera publicación está en Carpe Diem. O sea, es un libro muy especial por todo eso, ¿no? Por recopilar mis escritos y porque es la primera publicación de mi papá. Ah, perfecto. Ya tu papá también entonces escribe. Siempre Y escribió, pero bueno, nunca publicó. nunca publicó. No, Bueno, ya te diste la oportunidad de publicar, de hacer conocer. exacto. Dice Ujú. en una pregunta, mira, en la contraportada se habla del amor en todas sus expresiones, como el verdadero Sí. sentido de la vida, pero ¿cómo se manifiesta esa idea a través de los cuentos y relatos del libro? Bueno, el amor yo considero que es muy amplio, va mucho más allá del amor de pareja, ¿no? Tenemos amor por nuestros hijos, por nuestra tierra, por nuestra profesión, y cada uno de esos relatos señala estas diferentes formas de amor, que no es una sola, hay muchas para amar, muchas diversidad. Ah, perfecto, ya. ¿Y cómo fue tu proceso creativo durante este desarrollo para crear este libro? Bueno, como decías, es una recopilación de los mejores relatos que consideré escritos desde el 2012 hasta el 2020. Fui mejorando algunas cosas porque obviamente uno en su escritura va evolucionando. Y la Daniela que escribió un cuento en el 2012 no era la misma Daniela que lo escribió, que lo leyó en el 2020, ¿no? Y ya aparte ya me había recibido de correctora y redactora y sabía determinadas técnicas que antes no. Entonces, bueno, el primer proceso fue recopilar lo que necesitaba, lo que consideraba que era interesante para este libro y hacer las modificaciones, los retoques necesarios para que quede pulido, para decirlo de alguna forma. Ya, hay algo que me llamó la atención en la portada. La portada transmite Sí, una atmósfera luminosa, sensible y también cercana, con una cámara como protagonista. ¿Qué simboliza esa cámara dentro de la obra? bueno, muy buena pregunta, Sergio. Esta cámara es para que quede reflejado eh, a través de las historias, como decía antes, que lo que quiero es que el lector las disfrute, pero sumamente, principalmente que evolucione a través de ellas. Yo creo que desde el lente de una cámara nosotros vemos el mundo de otra forma, ¿sí? Y es como que este libro le permita al lector ver el mundo de esa forma que se ve desde un lente de una cámara. Ah, perfecto, ya comprendimos entonces por qué está la cámara ahí en la portada. Sí. Eh,
Tu libro mezcla esos cuentos, relatos, como dijiste que habías participado en otras antologías y pensamientos también. ¿Cómo es ese Sí, proceso de unir distintos estilos narrativos en una misma obra? Dijiste que fue por secciones, algo así. exacto. El libro está separado por esas secciones y en cada una traté de vincular, por ejemplo, lo que hablábamos del amor, cuentos, relatos que hablen sobre el amor de pareja, sobre el amor a tu tierra, a tu profesión, a tus hijos, a tus amigos. Habla también del amor, de la amistad. Y después hay otras secciones como libertad también. Cuando somos libres, cuando decimos sí o no, cuando tomamos decisiones que realmente reflejan lo que sentimos, eso es libertad. Y en esa parte reuní esos relatos. Después está el de pasión, que también la pasión por las cosas que hacemos, que no es tratar de vivir, de sobrevivir, sino de vivir realmente nuestra vida, no ser espectadores de la vida de los demás, sino protagonistas de la nuestra. Perf- Básicamente esos son los relatos. ya, perfecto. Ahí comentaste que es sobre la libertad. ¿Qué tipo de Sí, libertad consideras esencial para el ser humano hoy día? ¿Qué tipo de libertad? bueno, la libertad de saber elegir primero las cosas que son buenas para nosotros y buenas para quienes nos rodean. La libertad eh, de hacer lo que sentimos siempre y cuando no molestemos a los demás, ¿no? De decir un sí cuando realmente lo sentimos y un no cuando no, de no condicionarnos por lo que los otros piensan o pretenden de nosotros, la libertad de elegir principalmente. Bien, habla sobre la identidad. Te hago otra pregunta sobre Ujú. eso de la identidad. ¿Qué experiencias personales te llevaron a tener o a plantear esa visión de la vida? Bueno, lo de la identidad eh, principalmente reúne relatos que yo escribí sobre el proceso de la dictadura militar acá en Argentina, que sé que también hubo en otros países, pero bueno, acá en Argentina hubo muchos desaparecidos, muchos niños que perdieron a su familia y fueron adoptados por otras, y recién ahora de adultos, después de 40 años, saben su verdadera identidad a través de los ADN, del banco de ADN que existe acá en Argentina y ahí contiene todos esos relatos que escribí para esas fechas, que acá se conmemora el 24 de marzo. Ah, ya, ya, perfecto. Y también hablaste sobre la pandemia. También aparece Claro. ahí como una gran lección para la humanidad. ¿Qué enseñanzas quisiste transmitir a través de esa mirada tocando la pandemia? Bueno, en ese momento tenía un poco de optimismo y pensaba que la pandemia nos iba a ayudar a crecer como seres humanos en general, ¿no? Sin importar la nacionalidad, eh, sin límites, pero bueno, teniendo en cuenta que hoy en día existen las guerras todavía, creo que la humanidad no aprendió mucho de esa pandemia, donde mucha gente lamentablemente fallecieron y que no estaba a nuestro alcance, o sea, era como una lotería si te salvabas o no. Y yo pensaba que la gente iba a aprender de eso. De hecho, acá en Argentina somos todos muy amigueros, nos abrazamos, nos damos besos y nos juntamos mucho y fue prohibido. Era el distanciamiento, no podíamos ir a visitar a otro familiar. Creí que de todo eso íbamos a aprender, pero bueno, evidentemente no se aprendió mucho y en Díaz, mis textos quería creer que sí, que iba a servir para eso, no, para no, valorar la vida de desde otra otra perspectiva. óptica. Sí, Ujú. también pensé lo mismo que tú, no fuiste la única. Yo pensé después de pandemia, pues yo creo que la humanidad va a cambiar, va a dejar hacer otra, va a ser más empática, pero nada, de nada Exacto. sirvió esto, no agarraron ninguna enseñanza a la mayoría de las personas en esta humanidad. Ujú. Así es, Cuéntanos, lamentable. ¿qué te gustaría que el lector sienta o reflexione al terminar de leer tu libro? Bueno, que se sienta tocado de alguna forma, que este libro llegue a su corazón y que sienta que pudo aprender algo
a ver la vida de otra forma, como decíamos antes, desde otra óptica, otro lente de una cámara, que aprenda que todo es posible, siempre que se quiera, se puede realizar y que, bueno, justamente lo de la pandemia también, que iba a ser algo para mejorar el mundo y bueno, tal vez quien lo lea puede empezar a verlo de esa forma y cambiar. Ya, perfecto, sí, porque lo que he leído de Carpe Diem parece ser un libro que invita a detenerse y a reflexionar en medio de esta rutina diaria. ¿Tú crees que Exacto. hoy hemos olvidado disfrutar verdaderamente del momento, del presente? Yo creo que sí, sí. Con el mundo acelerado como está, con tanta tecnología, con tantas cosas inmediatas por hacer, yo creo que sí, que todos, y me incluyo, muchas veces perdemos el sentido de la vida, que es vivir este momento, disfrutar de los seres queridos, de las cosas que hacemos y no estar pensando todo el tiempo en el mañana, sino detenernos un poco en el hoy y disfrutarlo, que es la única realidad que tenemos, porque el pasado ya fue, el presente es lo que tenemos y el futuro es incierto. ¿Cierto? Claro, así es. Comparto esa misma opinión, punto de vista. Cuéntanos, ¿cuál fue el mayor reto que experimentaste al escribir este libro y qué aprendiste de toda esta experiencia? Bueno, yo el primer reto que tuve justamente fue el de tratar de compilar todos esos relatos, que eran un montón, y reducirlos a este libro, que son 35 relatos en total. De todos los que tenía, seleccioné 35. 37 en realidad con los dos poemas de mi papá, pero 35 míos. Que no fue casualidad, elegí 35 porque tenía 35 años en el momento que lo escribí. Así que digamos que elegí un relato por año. Ah, perfecto. Y el principal reto fue ese, tratar de seleccionar todos y que vayan de la mano combinados. Sí, porque Eh, uno cuando escribe quiere incluir todo lo que tenga ahí en un solo libro. Tal cual. ¿Y por qué elegí este sí, este no? Y Ajá, bueno, tenía que decidirme. muy Así bien. que reducirlo, que fue distinto a 12 campanadas de Navidad, que fue el primer libro que escribí, que sí puntualmente escribí relatos para ese libro, sí, cuentos para ese libro. En este no, había que elegir lo mejorcito. Mm. Y, y bueno, quedé muy satisfecha con el resultado. También lectores que me han contactado también les gustó y básicamente logré el propósito que era que llegue a la gente y que les haga cambiar un poco la visión. Y la escritura también fue para ti una forma de crecimiento personal. Seguro, sí, sí, sí. Al escribir, o sea, es una catarsis para mí escribir, expresar en el papel sentimientos, pensamientos, me hace crecer y evolucionar no solo como escritora, sino como persona. Es fácil, a veces leo algo que escribí hace mucho tiempo y tal vez me cuesta reconocerme porque dije, wow, qué visión tenía en ese momento de tal tema y ahora por ahí lo tengo distinto o lo expresaría de forma diferente. O sea, en la escritura vamos viendo nuestra propia evolución. Ya, sí, es perfecto. ¿Qué sigue para ti como escritor? ¿Tienes nuevos proyectos? Sí, estoy en la escritura de una novela contemporánea y bueno, está por la mitad todavía, mucho no puedo decir, pero la idea sería poder publicarla este año, a fines del 2026. Ah, qué bueno, qué bueno. O sea, le falta trabajo todavía entonces. Falta un poco, sí. Sería mi primera novela, porque hasta ahora escribí cuentos, relatos, pensamientos, pero novelas no. Así que estoy con ese desafío en este momento. Y tú que ya tienes experiencia en eso, ¿qué tanta diferencia tiene entre escribir relatos con novelas? ¿Ser muy complicado ya el que escribe relatos puede tirársele a una novela? Y yo diría que el relato es más difícil que la novela, porque el relato es inmediato, o sea, lo tenés que empezar, desarrollar y terminar enseguida, no se puede extender. En cambio, en la novela podés escribir, escribir, es más, es más libre.
¿sí? Es más fácil para mí, en la experiencia, escribir una novela que un cuento. Bueno, eso hay que tener en cuenta porque pensé yo que la novela era más difícil que el relato. No, no, siguiendo una estructura tal vez sí, pero en el tema de la libertad de escribir, de poder poner todo lo que querés sin limitarte, es mucho más sencilla la novela. Cuéntanos para todas las personas que nos escuchan, que nos están viendo, ¿dónde pueden conseguir este libro, Carpe Diem? Bueno, me pueden contactar en mis redes sociales, que es en Instagram, Daniela Patrone Correctora. Me envían un mensajito, coordinamos la entrega. Por el momento no está en Amazon, hago entregas a todo el mundo. Ya el libro llegó a Estados Unidos, a España, a Colombia y bueno, en Argentina, lógicamente. Y en Facebook como Daniela-Patrone. Ya, solamente Instagram y Facebook. Sí, por el momento son los únicos canales de venta. Ya. ¿Tienes algún mensaje para final para quienes nos están viendo? Bueno, si son escritores, si aún no se animaron a publicar, a mostrarse al mundo, mi consejo es que lo hagan, que es muy gratificante. No solo quedarse uno mismo con lo que escribe, sino compartir las letras al mundo, porque estas letras eh, traspasan las fronteras y generan comunidad entre las personas. Ya, muy bien. Bueno, lo ha dicho Daniela, pues adelante. Todo el que tenga la idea de escribir y también pues invitamos a todas las personas que nos escuchan a seguir viendo estas interesantes entrevistas en este primer encuentro internacional de escritores y Feria del Libro Madrid, España 2026. Agradecemos mucho a Daniela por acompañarnos en el día de hoy, pues date las gracias en nombre de todo el equipo. Gracias de mi parte también, fue un placer, me sentí muy cómoda. Gracias, Sergio, por tus preguntas y cómo llevaste la entrevista. Bueno, a todas las personas que nos acompañan, pues sigamos viendo en esta interesante Feria del Libro y Encuentro de Escritores Sin Fronteras, Madrid, España 2026. Lo invitamos para no perderse el canal de YouTube, donde aparecen todas estas interesantes entrevistas con excelentes escritores como Daniela. Muchas gracias a todos y hasta una próxima. Gracias. En una ciudad donde cada paso cuenta una historia, existe un lugar donde las palabras nunca mueren. Madrid, tierra de gigantes. De sueños escritos por manos eternas, como Miguel de Cervantes y Lope de Vega. Sus voces aún resuenan. En cada calle, en cada verso. Y ahora es tu turno. Este 27 y 28 de mayo, las historias cruzan fronteras y se encuentran en Librería Códice. No es solo un evento, es un llamado. Encuentro de escritores sin fronteras. Madrid te está esperando.